Buenas, mi nombre es Alba, me conocen como Mr. Blonde. Y bueno, hoy estoy acá porque tenía ganas de hablar quizá de una manera más descontracturada de algunos temitas que nos tienen a todos en velo por estas fechas. Y es que supongo que ya habrás visto el título del video y vamos a hablar un poquito de los Oscars. Unos Oscars que dentro de todo vienen más o menos balanceados, una cosa que no había pasado el año pasado, que realmente fue un año espectacular y en el que todas las películas eran excelentes. Y también veníamos de otro año que fue el 2018 en el que pasó casi que todo lo contrario. Las películas eran completamente bobas, se le dio espacio a unas películas que realmente no tenían que hacer. Si bien los Oscars ya no son parámetro de nada y de nadie, es cierto que todavía son un poquito referencia de la industria y normalmente la audiencia clásica se termina acercando primero a las películas de los Oscars y después a las películas que tanto nos gustan y de las cuales tanto hablamos. Entonces me parece interesante tratar de hablar un poquito de esas películas de este año que están nominadas a los Oscars, que de hecho tienen bastante para debatir, quizá más de lo malo, a veces más de lo bueno. Por eso las organicé de la 8 a la primera en términos de la que menos me gustó a la que más me gustó. Tampoco tengo ganas de hacer un top como si la mejor fuera la gran mejor y como si la peor fuera la gran peor, cuando en realidad son películas que realmente ninguna por lo menos me ha emocionado, me ha entusiasmado mucho. Si bien hay algunas que me gustaron y otras que no tanto, no considero que ninguna sea sobresaliente. Por eso te pido que me acompañes ahora sí a darle comienzo como corresponde al video. En el puesto número 8 tengo a Promising Young Woman, la película interpretada por Carey Mulligan y dirigida por Emerald Fennell, que es una película que realmente no me gustó para nada. Que es una película que realmente tiene algunos aciertos. De hecho, se nota que la directora es una buena constructora de historias, es una buena generadora de misterio. En Promising Young Woman, para resumir un poco, Carey Mulligan es una mujer que se venga de aquellas situaciones en las que los hombres aprovechan el estado de alcoholismo de las mujeres. Entonces el juego se vuelve de cómo ella se hace la que está indefensa y los hombres salen de alguna manera a cazarla para que la situación se dé completamente vuelta. En esas situaciones Carey Mulligan pasa de ser una especie de mujer desprotegida a pasar a tomar totalmente el control, asusta a los hombres e incluso, bueno, quedan cosas fuera de campo, que es una decisión bastante interesante de la directora y que no terminamos de conocer hasta el final. Creo que Promising Young Woman tiene una interesante propuesta, de hecho está bien circunscrita en un género que es el de Rape and Revenge y trata de darle una vuelta a la actualidad y de hecho hay algunas situaciones que están muy bien filmadas. Creo que hay una especie de misterio alrededor de todo este personaje que está muy bien e incluso sucede algo muy interesante, que es que ella tiene una vida privada y después tiene una vida como más, obviamente la vida normal, en la cual se empieza a enamorar de un ex compañero de la facultad y eso incluso me parece muy interesante cómo ella empieza a chocar lo que ella cree con lo que a ella le está pasando. El problema es que todo esto se va por la borda y que el final y a partir de la mitad parece que la película le deja de importar completamente sus personajes, le deja de importar absolutamente Carey Mulligan y termina siendo una película en la que el trazo grueso es notorio, pero es realmente hasta incluso insultante. La película se plantea como si fuera una comedia negra muy inteligente, cuando en realidad al final lo único que hace es repetir una especie de tweets estereotipados, muy cliché, cuestiones muy básicas sobre esta discusión que al parecer al principio trataba de alguna manera de esquivar. Entiendo cómo es el género, entiendo desde dónde lo quiere plantear, pero me parece que la película se vuelve muy burda, se vuelve muy tonta. Creo que tiene un final muy sonso, incluso hay una cuestión de unos emojis y una cuestión de unos chats, como si todo fuera una cuestión, o sea, estamos hablando del cine, estamos hablando de un arte, estamos hablando de una película y la cuestión se termina resolviendo como si fuera una discusión por Twitter. En el puesto número 7 está la película que probablemente gane el Oscar, es en un, diría, 95% ganadora del Oscar, que es Nomadland de Chloe Zhao. Obviamente tiene una actuación increíble de Frances McDormand, pero me parece que la película no pasa de eso. Es una película típica de situaciones en la que el personaje de Frances McDormand, que es una señora de unos 60 años como es la actriz, que se queda sin trabajo, que vive en una casa rodante, que viaja por el país y uno nunca entiende si realmente es ella la que de alguna manera se vuelve nómade o el país el que la termina volviendo nómade. Ahí hay unas cuestiones interesantes y una especie de
en las relaciones que también ella tiene con las otras nómadas, pero me parece que la película nunca se termina de poner en el lugar de los personajes y nunca termina de abarcar algo concreto. Creo que siempre es una cuestión de historias muy separadas, pero demasiado separadas, historias que pretenden ser demasiado delicadas y pretenden llegar de alguna manera al espectador. Me parece que lo hacen únicamente desde la gravedad de la situación que se está relatando. Me parece que la película no se termina enamorando de ningún personaje es completamente inolvidable, y creo que hay una cuestión de exageración de todos los planos generales, de esa cuestión de tener que filmar el paisaje, pero de una manera bastante vaga. Tampoco es un paisaje atrapante. Creo que si bien la cámara quiere que el lugar se vuelva importante, creo que los lugares nunca son importantes en esta película, pasan totalmente desapercibidos, y de hecho es más importante lo que pasa dentro del tráiler de Frances McDormand que lo que pasa afuera. Puesto número 6 pongo a The Father. The Father, que está dirigida por Florian Zeller, es una película que trata básicamente acerca de la vida de una persona muy avanzada en edad, interpretada por Anthony Hopkins, que tiene ciertos problemas de memoria, no sé si llamarla Alzheimer, pero más o menos. Primero, para empezar con los aspectos que me resultaron positivos de The Father, creo que es una puesta en escena bastante original y bastante particular para contar un problema muy específico que es muy difícil de narrar. Creo que eso está bastante interesante, y me parece que sobre todo en el comienzo es mucho más interesante que cómo lo termina desarrollando en el final. Creo que la actuación de Hopkins es excelente, pero dicho esto, me parece que no nos podemos quedar solo en eso, porque sabemos que Hopkins va a actuar bien siempre, y que esta película es realmente un espacio para Hopkins para decir: toma maestro, gana la voz, porque su actuación es increíble. Pero hay unas cuestiones que no me parecieron del todo interesantes de The Father, que es primero lo predecible que se vuelve y cómo las situaciones son bastante obvias al fin y al cabo. Aparentemente hay una chica que la viene a cuidar, que la presentan, y Anthony Hopkins le hace recordar a su otra hija que nunca la vemos. Entonces ahí hay una especie de miradas de que Olivia Colman no quiere contarle y no sé, pero demasiado obvio. Primeros planos de Olivia Colman que poniendo caras de que hoy no sé cómo contarte esto, y ahí ya sabemos todo lo que está pasando. Parece que en ese sentido es demasiado teatral y no funciona para mi gusto. Y después mi otro gran problema que tengo con la película es que empieza siendo una especie de drama que sabemos que va a ser impactante, pero también tiene sus toques de comedia y sus rasgos de frescura. Entonces al final se vuelve una cuestión que por lo menos para mí es demasiado golpe bajo, y creo que no era necesario llegar hasta ese punto. Creo que la película tiene un cierre bastante para la tribuna y no coincide con las cosas que estaba planteando, y me parece que no hay un buen cierre a la historia de Olivia Colman y del padre. Me parece que quizá eso obviamente está estipulado y está dentro de los planes del director, pero creo que no funciona, por lo menos para mí no funciona. En el puesto número 5 vamos a hablar de una película que nos decepcionó absolutamente a todos, o por lo menos a casi todos, que es Mank de David Fincher. Mank de David Fincher es una cuestión muy triste, porque realmente cuando nosotros habíamos empezado el año en 2020 y veníamos con catástrofe tras catástrofe y nos pasó todas las cosas que nos pasaron, teníamos como el objetivo y en la meta ver la película de David Fincher acerca del ciudadano, y creíamos que iba a ser espectacular. Mi problema con Mank obviamente es un poquito moral, cuestiones de que creo que lo que plantea Fincher es realmente algo que va en contra de lo que plantea su cine y lo que plantea incluso Mank, que es ir totalmente en contra de la teoría del autor y de los productores y de los directores de Hollywood, cosa que me parece medio extraña, porque Fincher justamente está haciendo una película sumamente de autor y sumamente personal, que realmente no creo que tenga que ver con las ideas, por ejemplo, de Gary Oldman y de las ideas más allá de la familia de Fincher. Creo que además de eso hay una cuestión técnica bastante fea en la fotografía, algo que ha salido en distintos lugares, distintas comparaciones de películas de blanco y negro originales y películas y la película de Fincher, y me parece que está bastante fea, y eso incluso que la película como que busca de alguna manera parecerse, como por ejemplo las marcas de cigarro del fílmico y otras cosas. La película trata un poco de parecerse y realmente queda feo, queda como una telenovela, y me parece que está bastante mal. Yo creo que la película está como constante
necesidad de contar lo que quiere contar y en ningún momento se termina de preocupar por los personajes. Creo que el personaje de Gary Oldman no solo no es carismático, sino que realmente no es nada, no es ni apático. Es imposible que te caiga mal, pero también es imposible que te caiga bien, y eso me parece que es gravísimo en una película de Fincher en la que los personajes son tan especiales, tan misteriosos, tan interesantes. En esta película no sucede. Al fin y al cabo, Mank parece que no es una película de Fincher, pero no solo porque realmente no es del thriller, porque él ha salido de ese espacio del thriller y le ha ido muy bien, e incluso ha hecho películas dramáticas que tienen sus toques de thriller, pero me parece que Mank realmente es una película que podría haber sido filmado por cualquier otra persona, y no quiero subestimarlo a David Fincher porque para mí es uno de los grandes directores de los últimos 30 años, pero me parece que en Mank hay muy poco de Fincher. Ahí es una cuestión no solo en la fotografía, en el guión. Me parece que es una película que está bastante básica y que obviamente no va a ser recordada por nadie, y creo que incluso hoy ya es una película bastante olvidada, que es algo dramático para tratarse de uno de los grandes directores contemporáneos. En el puesto número 4, y no puedo creer que ya es puesto número 4, y es incluso una película que no sé si me gusta tanto, es El juicio de los 7 de Chicago, una película dirigida por Aaron Sorkin y escrita por Aaron Sorkin. La película trata acerca del juicio que se les hizo a distintos manifestantes de la ciudad de Chicago en los años 60 contra, obviamente, el gobierno y sus políticas de guerra. Creo que la película es muy interesante, la película tiene unos diálogos increíbles, está muy bien, pero me parece que de nuevo a Sorkin le falta un poquito de imagen para darle a sus escritos. Y obviamente es algo que salió en todos lados y todo el mundo lo dijo, pero ¿por qué es esto? ¿Qué es lo que pasa que hace ruido esto de que Sorkin realmente no es director y es escritor? Yo creo que la película tiene mucha información y muy interesante información, pero no la termina dando en sus cantidades necesarias. Creo que la película es tan hablada y todo el tiempo tan atropellada que incluso en sus peores momentos creo que son los momentos en los que hay silencio, que las cosas se vuelven totalmente obvias. Por decirlo de algún modo, creo que por ejemplo Sorkin usa mucho material de archivo que realmente no queda bien y aparece en momentos en los que supuestamente está sucediendo algo ficticio y nos incluye esos cortes que no tienen nada que hacer ahí. En el puesto número 3, y empezando con las películas que creo que sí me gustaron, se encuentra Judas and the Black Messiah. Judas and the Black Messiah trata acerca de la vida de Fred Hampton, que de hecho era un protagonista en la película del juicio de los 7 de Chicago, y cómo hay una especie de espía de la policía que se infiltra en el grupo de las Panteras Negras, que son ese grupo revolucionario que existía en los años 60. Creo que la película es bastante interesante, en muchas situaciones se pone en una postura muy parecida a la de Black Klansman, la película de 2018 dirigida por Spike Lee, que me parecía sumamente interesante en cómo planteaba esta cuestión de los extremos y esta cuestión de no saber cuál es el mal y cuál es el bien. Creo que la película se cae un poco porque Fred Hampton se empieza a apagar, las situaciones, digamos, la película forma una especie de trama gigante, lenta, bien construida, en un final que termina siendo completamente vacío y bastante opaco, con lo cual todavía no sé si me termina de gustar o no, porque creo que es muy interesante lo que plantea desde el punto de vista de cómo esa situación que parece extrema se va apagando y termina siendo más preocupante la vida misma que los problemas increíbles que se termina formulando Fred Hampton. Pero tampoco no sé si me gusta porque hay una cuestión dramática que la película se apaga completamente, y creo que el personaje de Bill O'Neill tampoco termina demostrando qué es lo que le sucede o qué es lo que le pasa con esas cosas que suceden. Creo que en ese sentido Judas and the Black Messiah podría haber sido una gran película, pero más allá de todo eso creo que está muy bien. Creo que es una película que en ningún momento, o por lo menos que yo recuerde, tiene una bajada de línea o una cuestión de trazo grueso, en la cual cosas que sí hemos visto, por ejemplo, en Las 5 Sangres de Spike Lee, una película bastante bochornosa. En el puesto número 2, y esto ya diría que ya es el grupo selecto de las dos películas que más me gustaron de los Oscars, se encuentra Sound of Metal, dirigida por Darius Marder. Es una película protagonizada por Riz Ahmed, que hace de Ruben Stone, un chico de aproximadamente 25 años que toca la batería con su novia Lou y que de un momento para el otro se queda sordo completamente. Entonces ahí nosotros vemos cómo él afronta su nueva vida y tratando de buscar respuestas a todos sus problemas. Sound of Metal realmente es una película que me gustó mucho. Creo que primero trabaja muy bien desde la edición, desde el
montaje, desde cómo juega con la técnica del cine propia, de los silencios, de las distorsiones, del sonido en sí. Creo que eso está bueno, como la película narra un drama o una cuestión de un personaje, pero jugando con la propia técnica del cine, incluso algo que pasaba parecido con Whiplash. Pero creo que incluso Sound of Metal es más interesante en las cuestiones del protagonista. Creo que es una película que no sé si termina de ser indie, ni siquiera es una coming of age, pero trata a un personaje medio aniñado, entonces hay una cuestión ahí muy interesante. Pero lo que me gusta de Sound of Metal es que en ningún momento termina de ser un personaje totalmente querible, pero sí es un personaje con el cual empatizamos un montón, porque conocemos sus problemas, porque sabemos las cosas que le cuestan, lo que le duele, entendemos perfectamente lo que es para él sufrir lo que está sufriendo, y eso es increíble en cuanto a que realmente presenta un personaje muy humano con el cual podemos empatizar, pero que tampoco terminamos de comprar absolutamente, porque es un personaje lleno de problemas, es un personaje lleno de decisiones completamente discutibles, pero un personaje con el cual al fin y al cabo terminamos viviendo y nos importa lo que le pasa. Y además está hablando de un problema bastante particular y un problema que afecta a millones de personas, pero de una manera quizá no tan del golpe bajo. No quiero caer en comparar películas porque no es la idea, pero si agarramos por ejemplo a The Father, que también habla de una problemática completamente triste que afecta a millones de personas, al igual que la de Sound of Metal, me parece que hay un choque notorio en cómo la película se pone con los personajes y cómo la película representa estos problemas. Minari es una película dirigida por Lee Isaac Chung, interpretada por Steve Yeun, una película que ganó en los Globos de Oro por ser mejor película extranjera, cuando notablemente es una película estadounidense, no solo desde la producción, que es completamente estadounidense, sino porque además todos los problemas son claramente de ese país, son problemas de la inmigración, son problemas de la gente que vive ahí y que le cuesta adaptarse y todas esas situaciones. Creo que Minari está bastante bien, funciona incluso como cuento, algo que me parece espectacular en las películas cuando hay una especie de mito, que es incluso el del Minari, y que la película se encarga de construir distintos símbolos que nos llevarán hasta el final. Me parece que está muy bien, creo que todos los personajes son interesantes, creo que todos los personajes tienen claras sus preocupaciones, están bien diferenciados, se entiende dentro de la familia qué punto está de cada lado, qué punto tiene interés sobre volverse, sobre quedarse, sobre hacer esto, sobre hacer lo otro. Y me parece que la película además, si bien hay algunos puntos en los que pareciera que va a terminar siendo algo melosa, en ningún momento se vuelve de ese estilo. Si bien es un humor muy particular, creo que es bastante graciosa. Creo que hay una cuestión muy importante de cuál es el problema de la familia, por qué tiene ese problema, cuáles son sus respuestas y por qué llega el final que llega. Creo que el final está completamente justificadísimo y además es un final espectacular. Yo creo que Minari no va a ganar el Oscar, tampoco me interesa que lo haga, pero realmente creo que es la película más correcta de todas. Si bien estuve ahí entre Sound of Metal y Minari, me parece que Minari tiene un poquito más de cine encima. Bueno, si llegaste hasta acá, que se nos hizo un poco tarde, creo que ni siquiera sé cuántos minutos van del video, deben estar entre los 20 minutos. Te agradezco un montón si te suscribís, te agradezco un montón si le das me gusta, que hay mucha gente por ahí que anda viendo el video y no anda haciendo el clic que corresponde. Y espero vernos en la próxima y quizá quien te dice con más de estos videos, medio así descontracturados, medio de hablar y de compartir opiniones en la cámara. Nos vemos en la próxima. Hasta acá llegó el video de hoy, mi nombre es Salva, me pueden encontrar en redes sociales como @MrBlondOc. Cualquier recomendación, like o suscripción se agradece muchísimo. Un abrazo grande para todos y nos vemos en la próxima.